Vamos a comenzar la entrevista y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, por representar a Granada en Transición. Y estamos realizando, bueno, que ya te lo he comentado, pero estamos realizando un proyecto que el objetivo es mapear diferentes iniciativas alrededor de Europa que ayuden a generar una Europa más solidaria a través de la educación y el arte. Y bueno, pensamos que Gran Transición tiene una variedad de proyectos muy interesantes y por ello no vamos a hacer esta entrevista y vamos a aprender más sobre Granada en Transición. Muy bien, pues espero poder aportar a lo que esperáis, ¿no? Por supuesto, seguro. Vale, pues la primera pregunta es ¿en qué contexto nació Granada en Transición? ¿Y cuáles son los temas, los problemas que abordáis a través de vuestras actividades? Pues Granada en Transición nace por el 2012, según he leído, porque yo en aquellos años todavía no estaba participando en los proyectos que todavía están en marcha. Y bueno, surge como parte de una corriente que se genera en Gran Bretaña, creo. Y su intención, su propósito es ejemplificar, plasmar otras formas de participar en la sociedad, ¿no? Otras formas de relaciones humanas apartadas del individualismo y también surge de la necesidad de adaptarse a un futuro inmediato que no va a ser como las sociedades, como la economía va a tener unas características diferentes debido a escaseces de fuentes de energía, de materias primas, y surge pues de la inquietud por adaptarse a todo eso. Muy necesario. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de herramientas o actividades utilizáis para abordar estas temáticas y cómo resolvéis estas problemáticas? Pues a partir de la asamblea, de las reuniones que se forman entre gente que tiene una iniciativa, una misma iniciativa, unas inquietudes similares, pues dan forma a proyectos de manera bastante autónoma, no centralizada. Y bueno, cada uno de los proyectos se dota a sí mismo de una forma de trabajar, de llevarse a cabo. A lo mejor puedes poner siquiera algún ejemplo de una actividad en concreto, de un proyecto en concreto en el que, por ejemplo, hayas participado o que se te ocurra así. Pues uno de los proyectos que han tenido más éxito, la Recicreativa, ahora debido a la pandemia y a otras circunstancias, pues está un poco en stand-by, está un poco parada, pues dispuso en un barrio de Granada, un barrio muy histórico, con mucha actividad universitaria, dispuso de un local con cafetería por un lado y taller, siguiendo pues otras iniciativas en otras ciudades europeas en las que las personas socias podían hacer uso de las herramientas que había a su disposición en el taller y al mismo tiempo estaba a su disposición, había abierto un local donde poder reunirse, conversar, conocer gente, surtido de productos locales y ecológicos, en su gran mayoría. Bueno, muchas gracias por compartir el proyecto, porque además a mí, ¿sabes? Nos parece muy interesante, ¿no? Porque al final el reuso de los materiales, de los objetos, además ahora que se habla mucho de la obsolescencia programada, es algo necesario. Y también simplemente tener un espacio para reunirse y debatir
por lo menos en nuestro contexto local, yo también sé lo que se sufre simplemente en buscar un espacio, así que lo considero muy necesario. ¿Por qué si tenemos un tostado, por qué ese tostado no puede durar 20 años? A lo mejor 20 años no, pero sí que dure 10. Lo que no tiene sentido es que a los 2 años o al año y medio un tostado se estropee. Reunimos aquí a gente que tiene cierto conocimiento de electrónica, de carpintería, de lo que sea, y ofrecemos dar nuestra experiencia para ayudar a la gente a arreglar sus enseres en vez de tirarlos. Me habías preguntado por las herramientas. Las actividades, sí. Pues la herramienta es la participación en sí misma, el ver cómo se pueden llevar a cabo ciertas actividades de manera alternativa. El ocio no consumista, por ejemplo. Al fin y al cabo, todos estos proyectos, o la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo, nos permiten conocernos entre nosotros, buscar una forma de relacionarse no consumista, no basada tanto en el individualismo y en el dinero. La siguiente pregunta es cómo percibir, reimaginar el rol del aprendizaje y la educación en esta herramienta, acciones y metodología. Bueno, no sé muy bien cómo contestar el rol del aprendizaje. Entiendo que nadie nace sabiendo, y si estamos acostumbrados a vivir en un tipo de sociedad, cuesta cambiar ese paradigma, esas costumbres, y ver cómo otras personas participan y ponen en marcha proyectos alternativos, pues es la mejor forma de aprender. Acercarte a ellos y participar, aprender participando. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, bueno, ya da una pequeña pincelada, pero ¿cuál es vuestra estructura de organización y cómo la mantenéis? Pues es una estructura descentralizada. Hay un grupo de coordinación que pretende dar a conocer las actividades, lo que se hace en unos proyectos, que acabe llegando a los demás. Porque cada proyecto, al ser en cierto modo autónomo, pues cabe el riesgo de que diverja y deje de aportar a todos, ¿no? Y bueno, intentamos que unos proyectos retroalimenten a otros. Por ejemplo, uno de los proyectos que se ha mantenido de forma constante y con mucho éxito, quizá el primero de ellos, el gallinero feliz, donde las personas que participan tienen que cuidar a las gallinas que luego les dan alimentos. Este proyecto sirve a su vez de un lugar donde los niños de La Cabaña, un centro educativo autogestionado que están en la misma finca, pues les sirve para estar en contacto con los animales y aprender muchas cosas, y también a su vez sirve para aportar materia orgánica fundamental para huertos como el de Granada en Transición, que está allí mismo. Son proyectos que se retroalimentan. Pues muchísimas gracias. Además, bueno, yo, como te comenté el otro día, también soy de Granada y en nuestro contexto local sabemos que la vega no se valora mucho, y entonces creo que también este proyecto también me parece como muy interesante porque se pone en valor la vega y se está utilizando la vega. Y de hecho yo de joven, pues bueno, todavía soy joven, pero cuando era más joven todavía, la verdad que veo muy poco a la vega. Y entonces, o sea, me da o sea, aprecio realmente que se esté utilizando, que para eso está. Pues Y lo estoy utilizando tanta gente gracias a vuestros proyectos. Necesitamos de la participación de mucha más gente
para impedir que sigan transformándola y urbanizándola antes de que desaparezca. Totalmente de acuerdo. Y encima ahora con el cambio climático, que ya llevamos años, pero que es más importante, que ya son un poquito más conscientes, pues todos esperamos que siga adelante por muchos años y que crezca, que se expanda. La siguiente pregunta es ¿cómo relacionáis con otras iniciativas, tanto a nivel local como a nivel internacional? ¿Y cuán crucial es esto para vosotros o para vosotras? Pues hay un grupo que está especialmente interesado en participar en actividades con otros proyectos fuera de Granada en Transición. Y ahora en concreto hay un interés por parte de la Administración por abrir una nueva carretera que haría más daño aún a La Vega, en particular a La Vega del sur de la ciudad, los términos municipales de Monachil y Granada. Y si no es por la unión de diferentes proyectos, haciendo una iniciativa común para dar a conocer este problema y manifestarse y preparar, presentar propuestas para impedir que esto se lleve a cabo, pues sería muy difícil. Entonces se hace fundamental el estar en contacto con otros grupos. Vale, pues la siguiente pregunta es si podéis describir un aprendizaje derivado de un problema y cómo lo habéis solucionado, porque entendemos que muchas veces algo negativo, que puede ser un problema, a veces de repente se convierte en algo positivo o de repente gracias a ese problema se piensa en una alternativa que hasta ahora no se había pensado. Bueno, si queréis compartir, que también si no queréis compartir ninguna problema tampoco pasa nada, lo que queráis. Bueno, cada uno de los proyectos, de los muchos, los caminos en transición, el gallinero feliz, el huerto, la recreativa, el mercado clandestino, la cocina en transición, bailar por bailar, trata de afrontar un problema, una necesidad. En el caso del mercado clandestino, un grupo de chicas y chicos pues decidieron hacer frente a esa locura que nos han impuesto de consumir ropa tan a menudo, de forma tan continua, desechándola completamente. De modo que, bueno, poniendo con la ropa que a la gente ya no le gusta, haciendo con ella, poniéndola en un mostrador y haciendo una especie de mercadillo, la gente podía compartir, intercambiar y darle una nueva vida a esa ropa y tomar conciencia de que esa ropa no tiene un valor cero, sino que sigue teniendo valor y que puedes vestir ropa diferente sin necesidad de volver otra vez, salir a comprar y al mismo tiempo relacionarte y conocer gente. Todos los proyectos responden a un problema. El ocio no consumista, que hablábamos antes, la gente, bueno, pues con el problema de paro y de paro juvenil en particular que tenemos en España y en Andalucía, pues las opciones de ocio no consumista son muy interesantes. El huerto pretende también hacer a la gente tomar conciencia sobre el valor de los residuos orgánicos. Las composteras están cada vez, participa más gente llevando sus desechos orgánicos a un sitio donde pueden volver a nutrir la tierra en lugar de estar extrayendo constantemente de zonas apartadas los nutrientes y empobreciendo esos suelos. Pues intentamos generar nuestros propios productos de consumo, de agricultura ecológica y cerrar el ciclo y devolver a la tierra esos nutrientes.
Y quería preguntarte, que también tiene relación con respecto a la primera pregunta, tú como persona que vive en Granada, ¿cómo has notado una diferencia en el contexto local? ¿Has notado una diferencia a lo mejor desde que empezaste o desde que Granada empezó en Granada en transición a ahora? ¿Qué opinas, ¿no? Del contexto? Si hay apoyo, si no hay apoyo. Bueno, no he visto mucha diferencia en el contexto, he visto una diferencia en mí y en la gente que me rodea, esa transición personal que nos hemos propuesto poner en marcha. Pues yo estoy muy contento con todo ese proceso y eso afecta a la gente que me rodea. En un contexto cercano sí veo cambios. Joder, qué bonito es lo que me estás diciendo. Evidentemente, a un nivel municipal o a una administración más grande, pues todavía no veo un compromiso con estos principios, ¿no? Al contrario, veo todavía pues, proyectos como este que te comentaba de la nueva carretera a través de La Vega, pues que siguen en su dinámica de explotación del medio ambiente. Pero bueno, ya te digo, podemos personalmente ponernos en marcha y sumar a gente a nuestro alrededor para hacer mayor, ¿no? nuestro peso en la sociedad.